las estoy efectuando. Obviamente, pues son varias, ¿verdad? Llevan su tiempo y al finalizar las mismas, pues les daré respuesta a cada uno de ustedes. Si en el caso concreto, pues hay una modificación en la nota. Otro aspecto importante es que también he decidido. Permiso, Sol, no vengo a ver calzones ni nada. Yo lo vengo a traer el desinfectante. ¿Oye, mi amor? Perdón, solo vamos a apagar el micro. He decidido que voy a resolver el examen parcial para que salgan de la duda de en qué pudieron haber fallado y que de esa cuenta pues les sirva ya para el segundo examen parcial. La primera pregunta. Vocablo o conjunto de vocablos por medio del cual se identifica, individualiza, distingue y designa a una persona jurídica colectiva de otra en sus relaciones económicas, sociales y jurídicas. ¿Sí? Esto corresponde. ¿Será el nombre, seudónimo, denominación social, razón fiscal o ninguna es correcta? ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿Nombre? No, Marlene, no es nombre. Razón social. Denominación social. ¿Perdón? Razón social. ¿Cuál dijeron? Disculpen. Razón social, licenciado. Razón social no está en las opciones, Nelson. De las opciones que les mencioné, ¿cuál es la correcta? La fiscal. Tampoco. Denominación social. La razón fiscal ni siquiera la vimos. La correcta es denominación social. Supuesto jurídico previsto en la norma jurídica, que se presentan uno después del otro. Las posibles opciones eran independientes, sucesivos, dependientes, simultáneos y simples. ¿Cuál será la respuesta correcta? Sucesivos. 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 Se presentan uno después del otro. La anulabilidad nace de la vida jurídica y no produce consecuencias jurídicas. Puede convalidarse y es válido a ser subsanado. ¿Esto es verdadero o es falso? ¿Verdadero? Verdadero, dice Flor. ¿Alguien que haya contestado igual? ¿Será verdadero o será falso? La anulabilidad nace a la vida jurídica y no produce consecuencias jurídicas. Puede convalidarse y es válido al ser subsanado. Sí, es verdadero, Lic. ¿Alguien que haya contestado lo contrario? Kimberly Graviela, ¿qué contestó usted en esta pregunta? Falso. ¿Por qué es falso, Kimberly? Porque cumple con lo que dice en las primeras dos oraciones y lo demás no lo cumple. Vean, sí es falsa, pero no por las razones que indicaba Kimberly. El error, digamos, o la incoherencia no está al final, está al inicio, porque la anulabilidad nace a la vida jurídica y produce efectos jurídicos. Porque nace a la vida jurídica es que debe invalidarse, salvo que sea subsanado. Y porque produce consecuencias jurídicas es que va a surtir efectos. Esa respuesta es falsa. Indica el vicio del consentimiento presente en el siguiente ejemplo. Compramos un cuadro de pintura porque el vendedor nos indicó que es una réplica del cuadro original de Miguel Ángel. Y el cuadro resulta no ser ni réplica, no, resulta no ser, perdón, réplica, ni tampoco del pintor referido. ¿Qué vicio del consentimiento está presente? A, lesión. B, dolo. C, error. D, mala fe. E, miedo o temor. Mala fe, Lic. Solo. Mala Mala fe. Mala fe. Mala fe.
Dolo, Nick. ¿Por qué dicen que mala fe los que están sustentando eso? Porque fue una de Porque, las personas que se dio cuenta de que, o sea, fue un error y la otra parte, o sea, no, como que lo oculta, no hace nada. Pero si se dan cuenta, en este caso, nunca, nunca, nunca el que está comprando eh, se equivocó. El que está Es comprando dolo, nunca se equivocó. ¿Por qué es entonces dolo? es dolo, es cierto. ¿Por qué es dolo? porque él sabía de que no era verdadero y así engañaba al cliente, se podría decir. Sí, estamos bastante cercanos. Es dolo porque el vendedor es el que hace que la otra parte incurra en error. El vendedor lo engaña diciéndole que es un cuadro original de Miguel Ángel y que es una réplica. ¿Sí? Ahora, esto es dolo, ¿verdad? Dolo, toda sugestión o artificio que se emplee para inducir al error o mantener en él alguna de las partes. Si el caso contrario hubiera sido que el comprador cree que es de Miguel Ángel, el vendedor se da cuenta del error del comprador, porque él sabe que no es así, pero no dice nada, ahí sí hubiera sido mala fe. Siguiente pregunta. Hipótesis que el legislador prevé al formular la norma jurídica en las cuales regula todos aquellos fenómenos que al derecho le interesa regular. La respuesta correcta era, supuesto jurídico. Sí, si marcaron otra, estaba mal. Acto jurídico que pretende aumentar el patrimonio de las personas o partes que intervienen en la relación jurídica, como es el caso de un arrendamiento de bien inmueble. Opción A, atributivos. Opción B, positivos. Opción C, a título oneroso. Opción D, entre vivos. Y opción D, ninguna es correcta. Kelvin Maxul, ¿qué contestó acá? No está Kevin. Karina Abigail, ¿qué contestó usted acá? Brenda Elizabeth, ¿qué contestó usted acá? Es atributivo, Nick. Es atributivos. Así es, Andy. Es atributivos. La siguiente. Vicio del consentimiento que se da cuando una de las partes de la relación jurídica se percata del error en que ha incurrido la otra parte y la oculta, asumiendo una actitud pasiva para mantenerla en él. ¿Qué vicio del consentimiento es? Mala fe. Mala fe. Pregunta directa. ¿Cómo se le llama el reconocimiento que las normas jurídicas hacen del ser humano o de los entes resultantes de su asociación, otorgándoles capacidad para el goce y ejercicio de sus derechos y obligaciones? ¿Cuál será la respuesta correcta? Personaría, ¿no? No, Personalidad. Marvin. Andy tampoco personalidad. ¿Cuál es la respuesta correcta? Persona jurídica, Nick. Ah, es capacidad, ¿Perdón? Nick. Capacidad. Capacidad tampoco. Persona Capacidad jurídica colectiva. tampoco. ¿Cuál será la respuesta correcta? Como lo había mencionado su compañero, la respuesta correcta es persona jurídica. Si se dan cuenta, estamos mencionando una definición que hace alusión a la generalidad, ¿verdad? Habla tanto del ser humano, que es la persona jurídica individual, como de los entes resultantes de la asociación del ser humano, que es la persona jurídica colectiva. Sí, nos estamos refiriendo a la generalidad, a la persona jurídica como tal. Siguiente pregunta, falso y verdadero. Las normas jurídicas taxativas obligan a los particulares independientemente de su voluntad. ¿Falso o verdadero? Verdadero. 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 Pluralidad de sujetos que motivados por intereses y fines comunes
son reconocidos por el Estado como sujetos de derecho? Opción A, persona jurídica individual. Opción B, persona jurídica artificial. Opción C, persona colectiva. Opción D, persona jurídica. Opción D, ninguna es correcta. Persona jurídica artificial. Persona jurídica artificial. Siguiente pregunta. Atributo de la personalidad consistente en la situación en la cual se encuentra una persona en relación con las distintas instituciones sociales. Nacionalidad, nombre, capacidad, estado civil o domicilio. Estado civil. ¿Perdón? Estado civil. Estado civil. La representación legal es la que otorga la ley para los menores de edad y se da en caso de limitación de los padres en ejercicio de la patria potestad. ¿Verdadero o falso? Le repito, la Es falso, representación legal, ¿por qué es falso? porque no me recuerdo, creo que usted me dijo que no limitaba completamente a los menores de ejercer sus derechos, algo así. No, no tiene que ver con eso. ¿Alguien más? Heidi Ramírez, ¿qué respondió usted? Verdadero, Lick. ¿Por qué verdadero? Se me olvidó la pregunta que hizo, pero sí puse verdadero porque la patria potestad la tiene uno para representar a los menores. Sí, pero aquí no estamos hablando de patria potestad. O sea, la pregunta no era sobre la patria potestad, sino sobre la representación legal. La ¿Alguien que haya representación contestado legal distinto? representa uno hace que cumplen 18 años los menores también, ¿o no? Sí, no. Sí, no. Sí, Les voy a decir por qué. La representación legal sí es la que otorga la ley para los menores de edad. Ahí estamos bien. Pero no es la que se da en caso de que los padres se encuentren limitados a ejercer la patria potestad. ¿Cuál es la representación que se da cuando los padres se encuentran limitados para ejercer la patria potestad? La cuando persona. le quitan la tutela. No, no, ustedes no han visto tutela todavía, entonces no podemos hablar de tutela. De lo que vimos. ¿Cuál es la respuesta correcta? Yo puse verdadero. La respuesta correcta es que es falsa, porque la que representación que la ley otorga para los menores de edad y que se va en caso de limitación de los padres para ejercer la patria potestad es la judicial. Sí, ojo, eso sí deviene en la tutela, pero la pregunta no era sobre la figura jurídica de la tutela, era sobre el tipo de representación, y se acuerdan que vimos representación legal, representación voluntaria, representación judicial y representación testamentaria. Pregunta directa, ¿cómo se le llama a todas aquellas situaciones jurídicas concretas que sobrevienen por virtud de la realización de los distintos supuestos previstos en la norma? ¿Cuál será la respuesta correcta? Febe Consecuencia Natalie, jurídica. ¿consecuencia jurídica o consecuencia de derecho? ¿Sí? Consecuencias jurídicas o consecuencia de derecho. Ahora bien, O sea, perdón, licenciado, en ese caso, si solo pusimos consecuencia jurídica, nos la tiraba mal, entonces. no, cualquiera de las dos que hayan puesto estaba bien. Ah, bueno. Ah, ok, Ahí no gracias. había problema. La compraventa de un bien inmueble se configura como un ejemplo de acto jurídico. A, unilateral y a título oneroso. B, conmutativo y bilateral. C, atributivo y a título gratuito. D, de disposición y aleatorio. E, todas son correctas. Febe Natalie, ¿qué respondió usted acá? ¿Me podría repetir la pregunta, licenciado? Perdón. Claro. La compraventa de un bien inmueble se configura como un ejemplo de acto jurídico. A, unilateral y a título oneroso. B, conmutativo y bilateral.
C, atributivo y a título gratuito. D, de disposición y aleatorio. Y E, todas son correctas. Que yo recuerde, de disposición aleatoria. Era conmutativo bilateral. ¿Por qué de disposición y aleatorio? ¿Por qué respondió eso? Es que la verdad no recuerdo, licenciado. Perdón. Bueno, pero podemos analizar ahora. ¿Por qué cree que respondió eso? ¿No? Johnny Nehemías, ¿qué respondió usted? Ya no me acuerdo, fíjese. Ya vieron, y así dicen todos que estudiaron. Era conmutativo y Cuando bilateral. estudiamos, no olvidamos lo que hemos aprendido, porque el derecho es un proceso acumulativo de conocimientos. Lo que miramos hoy nos sirve mañana, lo que miramos mañana nos sirve el siguiente mes, lo que miramos el siguiente mes nos sirve en toda la carrera. Entonces sí es importante que hagamos un repaso de todo esto, porque si no, el consejo va encaminado a que ya más adelante, o sea, la carrera empieza fácil y se va poniendo como un embudo invertido. Conforme vamos avanzando, ustedes van viendo que el cuello de botella se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando. Ustedes van adquiriendo mucho más conocimiento especializado, van abarcando muchas más leyes y obviamente al momento ustedes ya no van a tener tiempo porque van a tener que hacer prácticas o clínicas o casos, van a tener que sacar las preespecialidades, van a tener que empezar con la tesis y cuando sientan cerrar una carrera y en los privados van a tener que volver a repasar todo lo que no se aprendió en la carrera. Sí, entonces la idea es que vayamos avanzando poco a poco, pero que ustedes vayan recapitulando, que ustedes vayan repasando, para el momento de llegar a los privados no les cueste y no les presente ninguna dificultad. ¿Sí? Vean, la respuesta correcta era conmutativo y bilateral. ¿Por qué era conmutativo? Porque en la compraventa los efectos se conocen de inmediato. ¿Por qué era bilateral? Porque en la compraventa siempre van a haber dos o más manifestaciones de voluntad. ¿Sí? En este caso, la compraventa sí es a título oneroso, pero no es unilateral. La compraventa es atributiva, pero no es a título gratuito, porque siempre hay una contraprestación económica. Es de disposición, pero no es aleatorio, porque los efectos sí se conocen de inmediato, no es que queden pendientes en el tiempo. Por lo tanto, como no llenaba todos los requisitos, no podía ser ninguna, todas son correctas, ¿verdad? Domicilio en el cual la persona no vive habitualmente en un lugar fijo, por lo que se considera domiciliada en el lugar donde se le encuentra. Alternativo, legal, electivo, múltiple o ninguna es correcta. Era múltiple. Gracias, Rosalind. ¿Alguien que ha respondido algo diferente? Era lo del domicilio del vagabundo, pero no me recuerdo cómo era el otro nombre. Exacto. Lo correcto era domicilio circunstancial, Accidental. accidental o del vagabundo. Por lo tanto, la respuesta era ninguna es correcta. Son ejemplos de conceptos jurídicos fundamentales materiales. A, relación jurídica. B, derecho subjetivo. C, ninguna es correcta. D, proceso. Y E, todas son correctas. ¿Qué respondieron acá? ¿Podría repetir la pregunta, licenciado? Disculpe. Claro, Marlene, con gusto. Son ejemplos de conceptos jurídicos fundamentales materiales. Relación jurídica, derecho subjetivo, proceso, ninguna es correcta o todas son correctas. Yo coloqué todas son correctas, si no estoy mal. Y efectivamente todas son correctas, porque tanto relación jurídica, derecho subjetivo y proceso pertenecen a los conceptos jurídicos fundamentales materiales.
La personalidad jurídica consiste en la representación que se ejercita legalmente de otra persona y para lo cual la ley establece los medios de acreditación. Marlene Reyes, ¿qué respondió usted acá? No le entendí muy bien la pregunta, disculpe, licenciado. Esta es de verdadero o falso. La personalidad jurídica consiste en la representación que se ejercita legalmente de otra persona y para lo cual la ley establece los medios de acreditación. Solo que la pregunta iba para Marlene Reyes, Dani en este caso. Ah, es que yo también, o sea, soy Marlene Daniela Noriega Reyes, pero no sabía Ah, que había otra no, persona. sí hay alguien más también. Creo que no está. Jacqueline González, ¿qué respondió usted acá? ¿Cómo responde Johnny? Déjame la oportunidad a alguien más, porque los demás no están respondiendo y a la hora de que publiqué notas, todos estaban inconformes. Entonces, no sé Buenas realmente tardes, hasta qué licenciado. punto sí Falso. había un estudio previo o no. Gerson, Verdadero, puse yo. verdadero. ¿Quién dijo falso? Es falso, Es Lick, porque eso es la licenciado. personería. Yo. Eso es la personería, exacto. Es falso. La personalidad jurídica comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece, siempre que nazca en condiciones de viabilidad. Teníamos la teoría ecléctica, teoría de la viabilidad, ninguna es correcta, teoría del nacimiento y teoría de la concepción. ¿Cuál será la correcta? Teoría de la viabilidad. Teoría ecléctica. La teoría ecléctica. ¿Sí? Artículo 1 del Código Civil. Pregunta directa. ¿Cómo se le llama a la manifestación de voluntad de las personas que se encuentra contemplado en la norma jurídica en forma de supuesto jurídico y que se realiza con la intención de producir consecuencias jurídicas? Emiliano Girón, ¿qué contestó usted acá? No está Emiliano. Jennifer Aleida. ¿Podría repetirme la pregunta, Lick? Por Con mucho favor. gusto, Jennifer. ¿Cómo se le llama a la manifestación de voluntad de las personas que se encuentra contemplado en la norma en forma de supuesto jurídico y que se realiza con la intención de producir consecuencias jurídicas? Si mal no recuerdo, creo que coloqué consecuencia jurídica, algo así. La verdad no recuerdo muy bien lo que respondí. No, Es muy un mal. acto jurídico, Lick. Hecho jurídico. Acto jurídico. No podría ser hecho jurídico porque en el hecho jurídico las consecuencias no son deseadas. Son ejemplos de normas jurídicas legislativas, totales y nacionales. Opción A, Código Civil y Ley de Orden Público. Opción B, todas son correctas. Opción C, Código de Comercio y Ley Electoral y de Partidos Políticos. Opción D, Ley del IVA y Constitución Política de la República de Guatemala. Opción E, Ley del Organismo Judicial y Código Penal. ¿Cuál es la respuesta correcta, Jorge Asensio? ¿Me podría repetir la pregunta, licenciado, por favor? Son ejemplos de normas jurídicas legislativas, totales y nacionales. Código Civil y Ley de Orden Público. B, todas son correctas. C, Código de Comercio y Ley Electoral y de Partidos Políticos. E, Ley del IVA y Constitución Política de la República de Guatemala. Y por último, la E, Ley del Organismo Judicial y Código Penal. Todas son correctas. No, todas son correctas, ¿no? ¿Alguien que haya contestado distinto? Ley del IVA y constitución política. Analicemos la respuesta de Leslie. La ley del IVA la creó el Congreso
Sí la creó el Congreso. ¿Aplica en todo el territorio nacional? Sí aplica en todo el territorio nacional. ¿Sí? ¿Pertenece a nuestro sistema jurídico? Sí. Ahora, Leslie, ¿será que la Constitución fue creada por el Congreso? Sí. ¿Estás segura? No. ¿Quién creó la Constitución? La Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente. Por eso Leslie, su respuesta no está buena. Alguien que haya contestado distinto a sus compañeros. Licenciado, o sea, creo que era el Código Penal y la ley de la vagancia, algo así. Josué Monzón, su pregunta, eso ya lo respondí al inicio de la clase. Sí, la respuesta correcta era ley del organismo judicial y código penal. ¿Por qué? Todas las respuestas cumplían con ser totales y nacionales. No todas cumplían con ser legislativas. La ley de orden público, ¿quién la crea? ¿Quién crea la ley de orden público? ¿Paola? ¿Quién crea la ley de orden público? Sí, eso ya lo vimos. Pero era pregunta abierta, ¿verdad? No. Te estoy haciendo ¿Me la puede pregunta. repetir las opciones? No, la pregunta es esta. ¿Quién crea la ley de orden público? Estamos Pues analizando las respuestas de la pregunta que estamos analizando ahorita. le voy a decir como yo lo pienso. El organismo legislativo, ¿no? No, eso ya lo vimos cuando hablamos de jerarquía normativa. Es el ¿Quién Congreso, crea ¿no? la ley de orden pública? No es el Congreso. La ley de orden público es El creada por la organismo Asamblea Nacional judicial. Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente, tanto la ley de orden público como la ley electoral y de partidos políticos son leyes de rango constitucional. Son creadas por la Asamblea Nacional Constituyente. Por lo tanto, no son normas jurídicas legislativas. Ahí se excluían esas respuestas, ¿verdad? La única que era legislativa, que era total y nacional, es la ley del organismo judicial y el Código Penal. Y esas eran las respuestas del examen. Después de haber sido resuelto el examen, ¿alguien tiene alguna duda o alguna inquietud con el mismo? Josué Monzón, ¿tiene alguna duda, alguna pregunta con el examen? No está Josué. Melvin Giovanni. Todo bien, licenciado, gracias. Solo esa era mi duda respecto a la revisión del examen. Pero una vez resuelto el examen, ¿todavía tiene dudas sobre la revisión? Es que acabo de conectarme a la clase, que por el trabajo se me complica un poco. Entonces no estuve al inicio. Muy bien. Alex, ¿alguna duda con la revisión del examen? Se fue Alex. José Daniel Varías, ¿alguna duda? Cindy Carolina Hernández. Yo no, Lick, sí tenía duda en algunas, pero ahorita que lo resolvió me di cuenta de algunos errores en algunas preguntas. De las otras no muy me acuerdo, pero está bien así, gracias. Muy bien, gracias. Fátima Marroquín. No, Lick, gracias, ya quedaron resueltas las dudas. Muy bien. Vean, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, la pueden plantear ahora, porque por eso fue que tomamos el tiempo para que ustedes precisamente se dieran cuenta de en qué habían fallado y posiblemente por qué es la nota que se tiene. Esto lo hacemos porque obviamente pues ya se acercan los segundos exámenes parciales. Va a ser un poquito más de contenido. Lo que sí les digo es que no obstante el normativo permita que nosotros evaluemos todo lo visto hasta el momento,
yo no voy a evaluar todo lo que hemos visto, porque los estaría cargando, poniéndoles todavía lo que vimos para el primer parcial. Únicamente vamos a evaluar lo que vimos del segundo parcial para acá, ¿sí? Esto para que puedan sacar una mejor nota y tengan menos contenido de examen. De igual manera, ya en estos días yo les estoy enviando los primeros materiales de apoyo y junto con los materiales de apoyo les estoy enviando un laboratorio de repaso. Ese laboratorio de repaso tiene una parte teórica y una parte eminentemente práctica, ¿sí? Esto para que nosotros ya llevemos de la teoría a la práctica lo que hemos ido viendo y nos formemos una idea de cómo podría venir el examen parcial. Toda vez que este examen, además de ser mayor contenido, pues tiene un valor mayor, tiene un valor de 40 puntos. Y es aquí cuando prácticamente nos estamos jugando el hecho de si llegamos o no a zona mínima. Por eso es importante que resolvamos las dudas. Ya de la sumatoria que hagan de estos 70 puntos en los dos exámenes, se sabrá quiénes se pueden someter al examen final y quiénes lamentablemente pues atrasan un año en su carrera. Por eso la importancia que solventemos las dudas. De igual manera, tal como lo comenté, ya me comentó José Monzón que él no estaba en clase cuando lo indiqué, pero las revisiones se están realizando, ¿verdad? Las revisiones se están realizando. Cuando finalice la totalidad de las revisiones, pues ya le daré respuesta a cada uno respecto a su nota. Si hay alguna modificación o no. De igual manera, también ya en estos días publicaré las notas de los exámenes extemporáneos y también las notas correspondientes a la segunda retrasada del curso de Introducción al Derecho 2. Perdón, Introducción al Derecho 1. Para quienes no ganaren el curso de Introducción al Derecho 1, les hago la salvedad en mi curso. Por favor, recuerden que aunque tengan zona mínima, no pueden hacerse el examen final de este curso. Si se hacen el examen final de Derecho 2 y no han aprobado Derecho 1 todavía, lo que va a hacer el sistema es botarle los cursos. Lo correcto sería que si ustedes se van a escuela en Derecho 1, únicamente acumulen zona en Derecho 2, luego sacan su escuela en diciembre y ya posteriormente el otro año, ya cuando primero Dios estemos en tercer semestre, se hacen la retrasada de Introducción al Derecho 2. De lo contrario, el sistema les bota los cursos. ¿Sí? Ahora bien, no habiendo dudas y preguntas, pues vamos a continuar con el tema de la clase. Si ustedes recordarán, la clase pasada terminamos de ver lo que era la acción, la pretensión y empezamos a ver lo que era el proceso, ¿verdad? Cuando hablamos del proceso, recuerden que estamos hablando de aquella serie de etapas ordenadas y concatenadas que nos sirven para resolver un conflicto o para obtener un fin. Mencionamos, dentro de lo que hablamos, que el proceso en Guatemala es un sistema beinstancial, es decir, únicamente hay dos instancias. Una instancia que decide el derecho o la obligación controvertida y una segunda instancia que únicamente tiene como finalidad revisar lo actuado por el órgano de primera instancia. Hablamos también de los tipos de resoluciones judiciales, entre ellas los autos, los decretos y las sentencias. Los autos se emiten en 24 horas y resuelven asuntos de mero trámite. Los decretos. Los autos se emiten en 3 días y resuelven cuestiones que no son de mero trámite, pero que tampoco resuelven el asunto principal. Las sentencias se emiten dentro de un plazo de 15 días y en este caso, pues estas sí resuelven el asunto principal o la controversia sometida al conocimiento del juez. Nos habíamos quedado pendientes de hablar de la clasificación de los procesos. ¿Ahí nos habíamos quedado o esto ya lo habíamos platicado? Eso está pendiente, Elic. Gracias, Roselyn, muy amable. Vean, por su contenido, los procesos pueden ser de dos formas, según la materia y según la afectación total o parcial del patrimonio. Según la materia, se puede subclasificar. Pero ojo, ¿cómo se va a dar esta subclasificación? Cuando hablamos del proceso según la materia, hacemos alusión al asunto que está tramitándose, a la razón de ser,
Hacemos alusión al área, especialidad o disciplina jurídica o del derecho de que se trate. Vamos a tener nosotros que son penales, procesos civiles, procesos mercantiles. Sí, en el proceso penal, ustedes ya saben, tenemos el proceso ordinario penal, tenemos el proceso de averiguación especial, el procedimiento para la aplicación de delitos menos graves, el procedimiento abreviado, el procedimiento de faltas, etcétera, ¿verdad? En el proceso civil encontramos los procesos de conocimiento, como es el caso del juicio ordinario, juicio oral, juicio sumario y el arbitraje. Encontramos los procesos de ejecución individual y colectiva. En la individual tenemos la ejecución en la vía de apremio y la ejecución simple, ¿verdad? Ya en los procesos de ejecución colectiva tenemos la quiebra, el concurso de acreedores, etc. En el proceso mercantil nosotros aplicamos el juicio sumario. Y esto lo aplicamos por muchas circunstancias, ¿verdad? Como puede ser el caso que un accionista esté peleando utilidades, que se quieran reponer acciones, etc. Hay procesos en materia laboral, van a haber procesos en materia de familia, van a haber procesos en materia tributaria, etcétera, 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 según el área del derecho a que nos estemos refiriendo. Según la afectación total o parcial del patrimonio, si se afecta una parte o un segmento del patrimonio de una persona, nos referimos a un proceso singular. Si por el contrario lo que se afecta es la totalidad del patrimonio de una persona, estamos ante un proceso universal. Leslie Paola, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del patrimonio de una persona? Luis, ¿Estaríamos hablando de todos sus bienes, licenciado? ¿será que solo los bienes, Luis? Bienes y Ingresos financieros y todo eso. Bienes, derechos, obligaciones y cargas valorables en dinero. Recuerden que el patrimonio lo acabamos de ver cuando hablamos de los atributos de la persona jurídica individual. Pero estamos bien, Luis, muchas gracias. Ahora, otra clasificación. Por su función, el proceso se puede clasificar en tres. Proceso cautelar, proceso de conocimiento y proceso de ejecución. Cuando hablamos de un proceso cautelar, este va a tener como finalidad garantizar o asegurar las resultas de un proceso futuro. ¿Sí? El proceso cautelar se presenta antes de presentar el proceso principal. La única finalidad es preparar el terreno, preparar el campo para que al momento cuando yo entable el proceso principal, la otra parte tenga con qué pagarme o tenga cómo responderme con la obligación. Cuando nosotros planteamos un proceso cautelar, por ejemplo, les pregunto, y solo es para manera de ejemplo, ¿a alguien acá alguna vez le han embargado el salario o le han embargado alguna cuenta por tarjeta de crédito? No directamente a mí, pero un familiar muy cercano a mí, sí. A un familiar tuyo, María José. Eso precisamente, lo que hicieron de parte del banco, la financiera o la persona que le prestó dinero, fue iniciar un proceso cautelar. ¿Sí? Un proceso de garantía. Lo único que querían asegurarse era que la persona no moviera fondos, que la persona no se gastara el dinero. ¿Sí? O bien, si no tenía dinero en cuentas, que al momento de que el patrón no le pagara, el patrón apartara una cantidad de dinero. Esto para que cuando ya presentáramos el proceso principal, esta persona tuviera cómo pagar. ¿Sí? Ese es el proceso cautelar. Dentro del proceso cautelar nosotros podemos pedir medidas como el embargo en cuenta, el embargo de salario, el embargo con carácter de intervención en el caso de las entidades mercantiles, empresas. Podemos pedir el arraigo para que la persona no salga del país. Podemos pedir la anotación de demanda en el registro de la propiedad. Esto se hace para que las personas pues no
hagan alzamiento de bienes, ¿verdad? Y que empiecen a vender los bienes o los cambien de nombre para que al momento que los condenen al pago, pues resulta que no tengan nada. Ese es el proceso cautelar. Tiene como finalidad asegurar las resultas de un proceso futuro. El proceso de conocimiento. El proceso de conocimiento pretende la declaratoria de un derecho controvertido. ¿Sí? El proceso de ejecución. El proceso de ejecución busca, mediante el requerimiento judicial, el cumplimiento de un derecho previamente establecido. La satisfacción de una pretensión previamente declarada. ¿Cuál podría ser un ejemplo de un proceso de conocimiento? Imagínense ustedes, en algún momento tuve un caso, me hablaron a mí para que iniciara un proceso sucesorio intestado. La persona había fallecido y no había dejado testamento. Cuando iniciamos el proceso, nos damos cuenta que en el RENAP, esta persona que falleció aparecía casado 2 veces. Pero ese no es el problema. Una persona puede casarse cuantas veces sea, ¿verdad? Una vez se divorcia o se anule el vínculo conyugal. El problema era que la persona estaba casada 2 veces al mismo tiempo con diferentes personas. Sí, es decir, nunca se divorció, nunca se separó, nunca quedó en libertad de estado. Obviamente nosotros, ahí hay un derecho controvertido, porque ¿quién va a ser heredera? ¿La esposa 1 o la esposa 2? ¿Sí? No pueden ser las dos, porque ninguna persona puede estar casado 2 veces al mismo tiempo. O sea, no puede tener 2 esposas. Obviamente hay un derecho en disputa, hay una controversia. De esa cuenta nosotros planteamos un proceso de conocimiento con la finalidad de anular el segundo matrimonio, toda vez que el segundo matrimonio es ilegal. Recuerden que uno de los requisitos para contraer matrimonio es que la otra parte sea soltera, ¿verdad? Ese es un proceso de conocimiento, porque ahí el derecho está en discusión, está en disputa, y es el juez el que lo debe resolver. Un proceso de ejecución. Lo que hablábamos de tarjeta de crédito en el caso del conocido o familiar de María José. ¿Sí? Nosotros no vamos ante el juez para que el juez determine si yo le debo dinero al banco o no. El banco no va a aprobar eso. El banco lo que le va a pedir al juez es que me cobre porque yo le debo dinero. Es decir, aquí no se va a declarar la existencia o no de la deuda. Lo que se va a hacer es que el juez me obligue a pagarle al banco. Ese es un proceso de ejecución. El derecho ya existe previamente. Solo le pedimos al juez que lo ejecute o, en este caso, que haga el requerimiento judicial para su cumplimiento. ¿Estamos bien aquí? Disculpe, solo podría repetir la definición que dijo de ejecución, por favor. Claro, en el caso del proceso de ejecución, aquí solo se busca que mediante el requerimiento judicial se pueda ejercer un derecho o se cumpla una obligación. Obviamente este derecho y esta obligación están previamente establecidos, ¿verdad? Previamente reconocidos. Ahora bien, los procesos de conocimiento se subdividen en 3: procesos constitutivos, procesos declarativos y procesos de condena. Los procesos constitutivos. Aquí se tiende a obtener la constitución, modificación o extinción de una situación jurídica, creando una nueva. Les repito, el constitutivo tiende a obtener la constitución, modificación o extinción de una situación jurídica, creando una nueva. ¿Cuál podría ser un ejemplo? Obviamente, como patrono, yo puedo contratar tanto hombres como damas para que ejerzan el trabajo, ¿verdad? Pónganle en este caso de asistente jurídico. Al momento de contratar una dama, yo sé que la ley le da ciertas prebendas al momento de que contraiga matrimonio y sobre todo al momento que quede en estado de gravidez o embarazada. Es decir, en esta situación
se va a modificar una situación jurídica existente y se va a crear una nueva. Va a dar lugar a una nueva. ¿Por qué? Porque nosotros firmamos un contrato de trabajo mediante el cual yo como patrono me comprometo a pagarle por la prestación de un servicio y ella como trabajadora se compromete a realizar ese servicio o esa obra a cambio de una remuneración económica. ¿Sí? Ella tiene derechos y obligaciones como trabajadora, al igual que yo como patrono. Pero en el caso de que la señorita o la dama queda en estado de gravidez, la ley ya me obliga, en este caso, a reconocerle el periodo prenatal, el periodo postnatal, a que después del parto, pues ella tenga 2 medias horas al día para que pueda amamantar al bebé. De esa cuenta, aquí se está modificando una situación jurídica existente y se está creando otra nueva. Ese podría ser un proceso constitutivo. Al momento de que yo no le dé permiso, de que yo le niegue esas 2 medias horas que tiene al día para amamantar a su bebé, ella automáticamente se va a poder quejar y va a poder iniciar un proceso ante los juzgados de trabajo, con la finalidad de que yo reconozca sus derechos, de que yo le dé el periodo prenatal, le dé el periodo postnatal y que le haga efectivo el pago por ese tiempo que ella no va a laborar. Sí, ese sería un proceso constitutivo, porque lo que hace es modificar una situación jurídica preexistente y crea otra nueva. ¿Qué es lo que se modifica acá? El contrato de trabajo. En el caso de los procesos declarativos, su finalidad es determinar la prestación o la obligación en la persona del sujeto pasivo. Sujeto pasivo es el titular del deber jurídico, la persona que tiene que cumplir una obligación. ¿Cuál podría ser un ejemplo? ¿Cuál podría ser el ejemplo de un proceso declarativo? ¿Alguien que quiera dar un ejemplo de un proceso declarativo? Cuando hablamos que se está constatando o fijando, hacemos alusión a que se está reafirmando, a que se está validando o convalidando una situación que existía previamente. Es decir, en este caso, el juez no está decidiendo a quién le corresponde el derecho. El juez únicamente está validando que la persona tiene ese derecho. ¿Sí? ¿Cuál podría ser un ejemplo de esto? ¿No es una servidumbre, ¿no? La indemnización. El caso de la indemnización. Vea, si el patrono despide a su trabajador sin justa causa por motivos de reorganización, que es una de las causas más comunes, obviamente, pues el trabajador tiene derecho a que el patrono le pague su indemnización. ¿Sí? En este caso, si el patrono no le paga la indemnización, él puede demandar al juez para que lo obligue a pagar. Ojo, ojo. En este caso, yo tengo que comprobar que tengo el derecho preexistente. Es decir, el derecho ya existe a mi favor. Yo se lo compruebo al juez y el juez lo único que va a validar es que efectivamente yo fui despedido sin justa causa. Por lo tanto, tengo derecho a que me paguen la indemnización o el tiempo de servicio. Ese sería un proceso declarativo. El juez únicamente está constatando, está fijando, está validando o está reafirmando algo que ya existe. Otra situación de un proceso declarativo podría ser el caso que yo arrendé un bien inmueble, arrendé un apartamento, y el día de mañana me arrepiento. Firmamos contrato por 1 año, pero yo decido mañana que quiero a la persona fuera de mi apartamento. Obviamente, esta persona puede entablar un proceso ante un órgano jurisdiccional para que el órgano jurisdiccional ratifique que él tiene el derecho, porque firmamos un contrato que debe ser respetado entre las partes. Cuando hablamos de un proceso de condena, su finalidad va a ser determinar una prestación o una obligación en la persona del sujeto pasivo. ¿Cuál podría ser un ejemplo? En el caso de que un padre se niega a reconocer a un hijo menor de edad. ¿Sí?
En este caso, obviamente, va a demandar la madre, ¿verdad? En representación del menor. Se va a iniciar un juicio de filiación y paternidad con la finalidad de que el juez establezca que él es el padre. Al momento de establecer que él es el padre, automáticamente él ya se hace acreedor a los derechos y obligaciones que la ley le reconoce frente a su hijo y que su hijo tiene frente al padre. Es decir, él tendría que ayudarle en educación, salud, etc. Lo mismo sucede en aquellos casos cuando el padre no paga pensión alimenticia y no ha sido declarada. Nosotros podemos demandar para que el juez condene a la otra parte, es decir, para que le establezca la obligación de pagar la pensión alimenticia. Si nosotros vamos manejando en la Roosevelt, por ejemplo, y una moto o otro vehículo, una camioneta colisiona nuestro carro, no nos ponemos de acuerdo, los vehículos se van al predio municipal, etcétera, y al final de cuentas, pues no solventamos nada. Yo podría demandar ante los juzgados civiles, iniciar un proceso con la finalidad que el dueño del autobús me repare el vehículo y cubra los daños ocasionados. En este caso, lo que se está buscando es mediante un proceso que se condene a la otra parte al pago del resarcimiento por el daño al vehículo. Es decir, que se le establezca a la otra parte una obligación que cumplir. ¿Estamos bien con la clasificación por su función? Por su estructura. Por su estructura, pueden ser contenciosos y voluntarios. Contenciosos si existe litis, conflicto o controversia en las partes. Es decir, cuando hay dos partes en pugna o que están peleando, que no se ponen de acuerdo y acuden a un proceso, estamos ante un proceso contencioso. Un proceso voluntario es aquel que no existe litis o contradicción entre las partes. Supónganse ustedes, en el caso del bus que topó mi vehículo. Obviamente, el del bus va a decir que yo me la atravesé. Y yo, por el contrario, voy a decir que el bus cruzó imprudentemente. Es decir, aquí no hay un acuerdo, aquí hay una contradicción, hay una controversia. Este sería un proceso contencioso. En el caso de un proceso voluntario, nosotros encontramos el cambio de nombre. También tenemos, por ejemplo, lo que es la disposición de bienes de menores, de incapaces, de interdictos, y otros procesos de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Por su subordinación, los procesos pueden ser principales y accesorios. Principales, aquellos que persiguen o buscan la resolución del conflicto del fondo. Y los accesorios o secundarios, aquellos que surgen del principal. ¿Sí? Se van a desprender o deslindar del proceso principal. Es decir, van a ser incidencias a ese proceso principal. Estos procesos accesorios pueden ser de simultánea sustanciación y de sucesiva sustanciación. Son de simultánea sustanciación. Sí, recuerden, simultánea es que van al mismo tiempo, ¿verdad? Corren en un mismo momento. Son de simultánea sustanciación aquellos que no ponen obstáculo a la continuidad del proceso principal. Es decir, se van a tramitar o van a correr paralelamente al asunto principal o al proceso principal. Esto lo van a hacer en cuerda, en pieza o en expedientes separados. En el caso de los de sucesiva sustanciación, es decir, uno después de otro, estos sí ponen un obstáculo al asunto principal. Lo van a suspender. Es decir, no se puede continuar con la tramitación del asunto principal hasta que no sea resuelto este proceso de sucesiva sustanciación. Una vez resuelto, ya puede continuar el proceso principal. Estos se deben tramitar dentro de la misma pieza o expediente. Los de simultánea sustanciación se resuelven en sentencia y los de sucesiva sustanciación se resuelven en auto. Vean, ¿cuál puede ser entonces un ejemplo de un proceso principal y de un proceso accesorio? Un proceso principal
El mismo caso que hablábamos que el bus chocó mi vehículo, ¿verdad? El fondo del asunto es que repare mi vehículo o que resarza los daños ocasionados. Ese es un proceso principal. Ahora, ¿cuál podría ser un proceso accesorio? Imagínense ustedes que yo demando al dueño del bus para que repare mi vehículo y el dueño del bus presenta un incidente, donde presenta un recibo diciendo que ya me pagó. Ese es accesorio, porque se desprende del asunto principal. A los procesos accesorios nosotros los vamos a conocer como incidentes. ¿Sí? Hasta aquí llegaríamos con la clasificación de los procesos. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Licenciado, disculpe. Solo una consulta. ¿Me podría repetir los, por su subordinación, accesorios de simultánea sustanciación y de, ¿cuál era el otro? Sucesiva sustanciación. Claro. Ah, ok. Los principales tienen como finalidad resolver el conflicto principal, el conflicto de fondo. ¿Cuál va a ser el conflicto de fondo? El motivo por el cual planteamos el proceso, ¿verdad? Que la madre quiere que le pague pensión alimenticia, que quiero que me repare el vehículo, que el vecino sembró un árbol que dañó mi pared, o sea, yo estoy pidiendo que resarza los daños y que bote el árbol, etc. Los accesorios son aquellos que se van a desprender, a deslindar o a originar del asunto principal. Sí, van a surgir como incidencias al mismo proceso. Los de simultánea sustanciación se van a resolver en sentencia. Estos no van a parar el proceso principal. ¿Sí? Es decir, tanto el proceso principal como el accesorio que se desprendió de él se van a seguir tramitando al mismo tiempo en piezas separadas. El de sucesiva sustanciación, este sí obstaculiza proseguir con el proceso principal. Es decir, que hasta que no resolvamos el proceso accesorio de sucesiva sustanciación, no podemos continuar con el proceso principal. Este se resuelve en incidente, perdón, se resuelve en auto. Esa sería la diferencia. Otra diferencia es que el de sucesiva sustanciación se debe tramitar en la misma pieza, mientras que el de simultánea sustanciación se debe separar en un expediente diferente o en un expediente aparte. Gracias, licenciado. Para servirle, Marlene. ¿Alguien más? Disculpe, licenciado, el de sucesiva sustanciación es el que va en otro expediente, No, en la misma pieza. en la misma pieza. El de simultánea va en otra. Ah, ok, gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta? Tenemos un caso en pantalla, ¿todos lo ven? Sí, licenciado. Rosalind, ¿sería tan amable de leer solo el caso, no las preguntas, por favor? Bueno, la señora Luisa María García requiere sus servicios profesionales con el objeto de promover demanda de divorcio contra su esposo, el señor Juan Carlos López, argumentando violencia física y psicológica, por lo que usted como abogado o abogada que la auxilia iniciará el proceso correspondiente, con el objeto de que el juez declare la disolución del vínculo conyugal. Gracias, Rosalind. La pregunta 1 dice, dentro de los sujetos del proceso, ¿qué calidad tiene Luisa María García? Fátima, dentro de los sujetos del proceso, ¿qué calidad tiene la señora Luisa María García? Leslie. Es, ajá,
Sujeto, la que va a demandar, la demandante. ¿Será que dentro de los sujetos del proceso, Leslie, existe el Sujeto demandante? activo. ¿O será sujeto de la acción lo que usted está mencionando? No estoy segura. ¿Alguien más? ¿Natalie? Porque es quien está empezando el proceso. Sujeto activo, o sea, en este caso, ella sería una parte del proceso. Y dentro de las partes del proceso, ella sería sujeto activo o actor, porque es quien inicia el proceso. Vea, Leslie, lo que pasa es que lo que usted mencionó como demandante no es un sujeto del proceso. Si en el examen nosotros contestamos eso, la vamos a tener mala, porque el demandante es propio de la acción. Pregunta 2. Dentro de los sujetos de la relación jurídica, ¿qué calidad tiene Juan Carlos López? Dentro de los sujetos de la relación jurídica, ¿qué calidad tiene Juan Carlos López? Esto, por favor, Agripina. No está Agripina. Lenoshka. Pasivo. Sí, pero la respuesta correcta es sujeto pasivo. Estamos bien. Solo los estoy corrigiendo para efectos de examen, porque si solo colocan pasivo, va a estar mala la respuesta. Tiene que ser la institución completa, pero estamos bastante bien, Lenoshka. ¿Por qué sujeto pasivo de la relación jurídica? Porque es el demandante. ¿Será que en este caso tiene que ver algo que él sea el demandante o no? Es, ¿De la es relación la jurídica? persona a la que se le va a exigir que cumpla la obligación. Exacto. La primera parte de la respuesta de Lenoshka estuvo buena. La segunda parte no. Porque aquí no tiene nada que ver que él sea el demandante, sino como lo mencionaba Paola, es la parte a la que se le pide que cumpla su deber jurídico. ¿Sí? A lo que quiero llegar es que nos tenemos que ubicar en el tema que se nos está preguntando y responder según el tema que se nos está preguntando. Pero si nosotros lo que hacemos es mezclar todo, obviamente ahí no estamos dominando el tema y es donde podemos caer en error al momento de resolver un examen. Tercera pregunta. Según su función, ¿qué proceso es y por qué? Esto le voy a pedir que lo resuelva, por favor. David Callejas. Según su función, ¿qué clase de proceso es y por qué? David Callejas, todo proceso es judicial. Sí, todo proceso va a ser conocido por un órgano jurisdiccional, pero eso no es lo que hemos visto. El proceso es judicial. ¿Qué tipo de proceso es según su función? No, David, su respuesta está mala. Diego Rosales, según su función, ¿qué clase de proceso es? ¿Qué tal? Yo pienso que es declarativo, de conocimiento declarativo, ya que ella llega declarando con el abogado lo que está pasando y por qué quiere desligarse de la persona. Vean, pero, o sea, el hecho de que ella esté declarando algo no lo hace declarativo. Sí estamos bien en que es un proceso de conocimiento. Ahí estamos bien, Diego. Elder Hermelindo. Ya respondió Diego que es un proceso de conocimiento. ¿Qué tipo de proceso de conocimiento? ¿Será constitutivo, será declarativo o será de condena? Yo creo que es declarativo, licenciado. ¿Por qué es declarativo? Porque, bueno, ella está declarando su punto para por qué se quiere divorciar No, al de igual su pareja. que le mencioné a Diego, ya mencionamos que el hecho de que ella declare no lo hace declarativo.
El declarativo tiene como finalidad constatar o fijar una situación jurídica existente. Ariel. Condena. Sería de condena, licenciado, porque se está Condena, buscando la disolución del vínculo conyugal. Pero en este caso, ojo, miren, pues, o sea, tenemos que encuadrar la institución jurídica en el caso concreto y de ello sacar la conclusión. El proceso de condena tiene como finalidad determinar o establecer una prestación o una obligación en el otro sujeto. En este caso, Ariel y Leslie, ¿qué obligación se está estableciendo para el señor Juan Carlos López? ¿Será que sí se está estableciendo alguna obligación? No, ¿O no se licenciado. busca? Entonces no sería de condena. Tal vez lo Es que un proceso. sería lo último que el juez declare. Ahí, No sería declarativo tampoco, o sea, no se tienen que ir por lo que está haciendo la parte, o sea, que está declarando ante el abogado que el juez declara y por eso va a ser declarativo. No, tienen que analizar el fondo versus el caso y sacar su conclusión. En este caso es constitutivo. ¿Por qué, Lenoshka? Porque va a modificar algo que ya existe. Si ya están casados, se van a divorciar. Exacto. Puede Punto haber una 1. extinción también. En este caso es una modificación. Bueno, pues, si se ve desde el punto de los derechos, ya más allá, digamos, de los derechos y obligaciones del matrimonio, posiblemente, pero según el caso concreto, es una modificación. Vean, lo que tenemos que analizar en este caso para determinar qué tipo de proceso es según su función, es primero, si se quiere garantizar un proceso futuro, no. Lo que se quiere es que se declare un derecho controvertido, sí. Porque si ella lo está demandando para divorciarse, es porque él no se quiere divorciar. Ahora, 2, para establecer el tipo. En este caso es constitutivo. ¿Por qué es constitutivo? ¿Existe una situación jurídica previamente? Sí existe. ¿Cuál es esta situación jurídica? El matrimonio. Están casados. ¿Qué se quiere hacer con esa situación jurídica? ¿Será que se quiere constituir? No, ya existe. ¿Será que se quiere modificar? Sí se quiere modificar. Por eso es que el caso les indica que el objeto de presentar el proceso es que se declare la disolución del vínculo conyugal. Es decir, si hay una modificación de una situación jurídica preexistente. Milton, ¿iba a decir algo? ¿Qué? Iba a decir eso, licenciado, de que era cauteloso porque iba a modificar un contrato que ya existía. Gracias. Constitutivo, no cauteloso, pero bien, estamos bien. Vean, la siguiente pregunta. Según su estructura, ¿qué clase de proceso es y por qué? Por favor, esto que lo responda Hazel Sican. Muy bien, Karina, está bien. Hazel Sican o Hazel Sican. Licenciado, buenas noches. Fíjese que le voy a ser sincera, a esa parte no muy le comprendo, pero yo siempre repaso, entonces, Vean, se lo voy a explicar de nuevo para que me pueda responder. Según su estructura, el proceso puede ser de dos formas. Contencioso, si existe litis o conflicto entre las partes, y voluntario, si no existe contradicción o conflicto entre las partes. Dicho eso, en el caso concreto, según su estructura, ¿qué tipo de proceso es y por qué? No, sería Hazel. ¿Sí? contencioso. Contencioso, ¿por qué sería contencioso? Sí, Jessica, estamos bastante bien. Hazel es contencioso porque existe un conflicto entre las partes. O sea, si usted demanda a su esposo para divorciarse, es porque él no está de acuerdo. Ahora bien, la siguiente pregunta.
Dice, según su contenido, ¿qué clase de proceso es? Ojo, como según su contenido puede ser de dos formas, patrimonial y según la materia, yo les coloqué en este caso según la afectación del patrimonio. Según su contenido, o sea, según la afectación del patrimonio, ¿qué clase de proceso es? Jacqueline González. No está en clase. Kenny Ochoa. Jacqueline dice universal. ¿Por qué Jacqueline es universal? Kenny Ochoa, ¿cuál es su respuesta? No está Kenny, tampoco Licenciado, estás. contestar yo. Le vamos a dar la oportunidad a alguien más, Marlene, porque hay varios conectados y siempre son los mismos los que participan. Gracias, oye, no es que esté despreciando que los que siempre participan respondan nuevamente, sino que vamos a ser abogados y el abogado tiene que estar dispuesto a hablar. Abogado que no habla no es abogado. Abogado que no analiza, que no responde, que no está supeditado a hacer un análisis, no puede ser abogado. Por eso es importante que nos vayamos confiando. No tenga pena, licenciado, yo comprendo. Gracias, Marlene. Mariana José. Tampoco está Mariana. Marta Liz Vázquez. Perdón, ¿se escuchó lo que dije? Yo creo que no, ¿verdad? No, licenciado. No, les iba a decir, vean, es importante que analicemos y que hablemos, vamos a ser abogados. El abogado no se puede quedar callado. ¿Sí? Imagínense a las personas que no contestaron, o a las que contestaron mal, digamos. ¿Qué pasa si yo les hubiera dicho que esa respuesta les valía 10 puntos del examen parcial que viene? Eso lo hacían muchos de los catedráticos que a mí me dieron clases en la facultad, para obligarnos a hablar o a contestar. Eso significaría que a estas alturas estas personas entrarían a un examen de 30 y no de 40. Ojo, no tenemos que llegar a esto. O sea, tenemos que participar en clase. Siempre son los mismos los que participan, imagínense. Hay casi 180 personas asignadas a la clase y solo hay 90, 89 personas conectadas. Es decir, la mitad de la clase. Y de la mitad de la clase siempre son los mismos 5 o 10 los que participan.
Hay otro catedrático que incluso da derecho romano, es un doctor bastante reconocido y magistrado de la Sala de la Corte de Apelaciones ya por más de 30 años. ¿Saben qué hacía él cuando nos daba derecho romano? Él le preguntaba a 5 personas. Si las 5 personas no le contestaban, ya sea algo del tema que vieron anteriormente, del tema de ese día, o del tema que él les decía que teníamos que estudiar para el día siguiente, él nos daba punto visto. El punto de vista, perdón, equivale a que el docente pues ya no explica el tema, ¿verdad? El alumno lo explica por su cuenta y el tema sí es sujeto de examen. Pero adicionalmente a darnos punto visto, este querido doctor nos hacía un examen corto de 5 puntos de zona. Así era como él nos obligaba a estudiar. Por favor, no tenemos que llegar a esto. Tenemos que estudiar, tenemos que participar, todos estamos en clase. Y vean, al final de cuentas, al que va a afectar es a ustedes mismos. No estoy hablando en la generalidad, ¿verdad? Hay personas que están presentes, participan, están atentos, etcétera, pero recuerden que el día de mañana en la calle es su capacidad, su conocimiento, su interés a lo que les va a recomendar. Sí, un abogado que litiga vive precisamente de esto, de cuánto sabe, de cuánto domina, de cuánto maneja. Porque si yo, por ejemplo, Milton me contrata ahorita para que yo le lleve un proceso y yo le trabajo mal, planteo un proceso que no es, etcétera, yo les aseguro que Milton, primero, queda decepcionado de mi persona como profesional. Segundo, nunca más en su vida me vuelve a dar un caso. Y tercero, lo que es menos, no me va a recomendar a nadie. Sí, lo mismo sucede con esto si nosotros no dominamos o no hablamos porque vamos a ser abogados. Marlen, usted iba a responder. Según su contenido, en cuanto a la afectación del patrimonio, ¿qué clase de proceso es? Yo, ¿verdad, licenciado? Sí, Marlen Daniela. Yo iba a decir que eran universales porque afecta a la totalidad del patrimonio. ¿Será que afecta la totalidad del patrimonio? Es similar, porque al ser un divorcio me imagino que es mitad, o sea, no afecta a todos, sino que solo una parte. Vean, en este caso yo les voy a hacer la aclaración para que ustedes lo tengan presente al momento de resolver un caso. En el caso concreto yo no les indiqué esa circunstancia. Precisamente puse la pregunta para hacerles esta aclaración y que ustedes la tuvieran presente. Si hubiera hecho alusión a que ella quería quedar con una de las 2 casas, o yo hubiera hecho alusión a que ella quería quedarse con la mitad de todo, a que ella quería quedarse con la totalidad, o a que ella no quería nada, o sea, yo sí me hubiera pronunciado respecto al patrimonio, o les hubiera dado un dato para que ustedes pudieran identificar qué tipo de proceso es, ustedes hubieran podido contestar. En este caso yo no hice alusión al patrimonio. Por lo tanto, esta pregunta no aplicaría, pero se los hago ver para que al momento de un caso concreto, si yo no les indico algo referente al patrimonio, pues no se puede contestar, ¿verdad? Porque tanto podría ser una como otra. Por eso fue que puse la pregunta. Si obviamente indicáramos que tenían 2 casas y que ella quería una, estaríamos hablando ante un proceso singular, porque ella solo quiere parte. Si nosotros pusiéramos que ellos tenían 3 casas y que ella quería las 3 casas, ahí sería un proceso universal, porque ella quería todo el patrimonio. ¿Sí? Sí, Según licenciado. su contenido, gracias Marlen, en cuanto a la materia, ¿qué clase de proceso es? ¿Será un proceso civil, un proceso penal, un proceso laboral, tributario, ambiental, de familia, contencioso administrativo, mercantil? ¿Qué tipo de proceso será? ¿Proceso civil, licenciado? Civil. Es un proceso de familia. ¿Sí? Todos los temas de familia lo ven los juzgados de familia y son propios del derecho de familia. Sí, entiéndase, divorcio, patria potestad, pensión alimenticia, etcétera, ¿verdad? Es un proceso de familia. Ahora bien, dentro de los sujetos de la pretensión, ¿qué calidad tiene Luisa María García? Ojo, dentro de los sujetos de la pretensión. ¿Sería sujeto activo o
Pretensión. Pretendiente. Sujeto activo o pretendiente. Estamos bastante bien. Ahora. La última pregunta. Según su subordinación, ¿qué clase de proceso es? Sí, según su subordinación, pueden ser principales y accesorios. ¿Qué clase de proceso es? ¿Sería principal? Sería principal. ¿Sí? Bueno, hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy. Ya repasamos un poquito un caso práctico. La siguiente clase, pues yo les estaré enviando materiales de apoyo, de laboratorio, y igualmente si hubieran dudas las podemos resolver. Les deseo una feliz noche, éxitos en su examen y continuamos la siguiente clase. Que descanse. Gracias, Lick. Buenas noches. Gracias, licenciado. No es necesario en este caso dejar sus datos. Hoy no tengan pena. Feliz noche. Feliz noche.